Hoy escucharemos una nota de iglesia. Hola, qué gusto saludarlos de nueva cuenta por este medio. Se ha repetido mucho en este tiempo que iglesia no es un edificio, no es un templo hecho de manos, sino que somos las personas. Tú y yo somos la iglesia. Y efectivamente el término iglesia utilizado en el Nuevo Testamento viene de la palabra eclesia, que en resumen significa un grupo de personas. En un sentido más ampliado, significa un grupo de personas que han sido llamados del mundo hacia Dios. Y efectivamente, eso somos tú y yo, un grupo de personas que hemos sido llamados, rescatados de tinieblas a la luz admirable de nuestro Dios. Y es por esa razón que en este tiempo aún de pandemia la iglesia sigue viva y más viva que nunca, sigue creciendo y sigue yendo hacia adelante. Y esto únicamente por la gracia soberana de nuestro Dios, que nos ha permitido usar de tecnología para seguir conectados, para seguir congregándonos de manera virtual, para seguir mostrando el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Sin embargo, hace un par de semanas se ha comenzado a reactivar en las iglesias locales en general los servicios presenciales, con ciertas restricciones, con muchos cuidados que debemos tener y eventualmente volveremos a reunirnos de manera más normal. Pero iglesia, no cometamos el error de estar esperando eso más normal para conectarnos, para seguir conectados, porque tal vez cuando eso más normal llegue, estaremos tan desconectados que hasta descompuestos vamos a estar. Y estaremos tan vulnerables a que el enemigo de nuestra fe nos haga tropezar en ese obstáculo tan peligroso que se llama comodidad. Sabemos que el riesgo del virus es latente en este tiempo, que debemos seguir cuidándonos y sabemos que muchos de ustedes, siendo responsables por sus hogares, siguen conectados de manera remota, por cuidar a algún familiar más vulnerable que esté en casa o por alguna otra situación. Pero tengamos mucho cuidado de ceder terreno a la comodidad, de decir, mejor sigo viendo las reuniones así como estoy de manera remota, estoy más cómodo en el sillón de mi sala, estoy más cómodo en mi cama, está mejor la refrigeración en casa. Tengamos cuidado de esto. Y quiero leerte un par de versículos que están en el libro de Hebreos 10, 23 al 25 para animarte en este tiempo y para que a su vez tú animes a alguien en estos días. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Ayudémonos unos a otros para animarnos al amor y a hacer el bien. Y no dejemos de reunirnos como algunos acostumbran a hacer, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que aquel día se acerca. Iglesia, mantengámonos firmes en la fe en Cristo, estando conectados a Cristo y a su palabra cada día y conectados también a nuestra comunidad de fe, a tu comunidad de fe. Porque en esa comunión recibirás esa ayuda, recibirás ese ánimo a seguir adelante en esta carrera. Y cuando te sea razonablemente posible asistir a una reunión presencial, no dejes que la comodidad te venza. Reúnete con tu familia de fe y sé también tú alguien que anime a sus hermanos a seguir adelante firme y constante en esta carrera, sabiendo que fiel es el que hizo la promesa. Dios los bendiga.